Muy buenos días, hermanos, saludándoles como siempre en el amor de Cristo Jesús, orando se encuentren bendecidos, gozosos, en familia, disfrutando de las abundantes bendiciones en nuestro Padre Celestial. Continuamos esta mañana en nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Vamos a estar esta vez en el capítulo 10, comenzando en el verso 19 al 25. Y vamos a hablar esta mañana acerca de un punto que es bastante importante, bastante fundamental de entender, y es la importancia de congregarnos. Ahora bien, debo confesar, el título del mensaje es un poco, ¿cómo lo puedo describir? No es necesariamente lo que suena, eso es lo que quiero decir. El título, la importancia de congregarnos, suena de una manera que para mucha gente va a ser, el puro título va a ser como, yo quiero saber qué dice este individuo acerca de la importancia de congregarnos. Aunque debo confesar, no es eso lo que quiero tocar como tema general en sí, sino es la razón por qué es importante congregarnos. Y vamos a ver ahí todas las cosas que esto implica. Entonces yo sé que mucha gente al mirar el título van a decir, esto es lo que va a hablar. No necesariamente, porque hay mucha interpretación, no quiero decir falsa interpretación, pero hay mucha interpretación, depende del punto de vista que lo quieran entender ellos. Entonces no es eso, queremos apegarnos a qué dice la Biblia y lo que la Biblia nos va a decir aquí. ¿Y por qué dice eso el escritor de Hebreos? ¿Por qué dice eso? ¿Qué era lo que había de trasfondo? Obviamente siempre hemos dicho el contexto. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista y vamos a ir analizando la razón por la cual el escritor de Hebreos llega a esa exhortación, porque es una exhortación. Entonces vayamos al Señor en oración y después empezamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana le damos gracias por su palabra. Señor, tan importante es este tema como todos los temas, pero más en los días en que vivimos, Señor. Que la gente tenga una idea clara qué significa congregarnos, dónde nos congregamos, por qué nos congregamos y cuál debería ser el fruto de congregarnos. Así que de esta manera, Señor, por favor, le pido que nos hable, que nos enseñe. Y después, Señor, por favor, denos el denuedo de aplicar estas cosas, aun cuando sean difíciles. Pues le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablemos de la importancia de congregarnos. Como digo, ya cuando analicemos va a decir, era por otro lado que iba. El mismo tema, pero veamos por qué. Así que, hermanos, recuerden, la semana pasada hablamos acerca de el sacrificio de Cristo Jesús, es el sacrificio perfecto. Y luego vimos ahí ciertas razones por las cuales el sacrificio de Jesús es perfecto. Y vimos todas las cosas que provee el sacrificio de Cristo Jesús que no proveía el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, que era muy limitado en el acceso a Dios, que no quitaba el pecado y que era solamente ya para ese tiempo que se escribieron estas cosas, era solamente un ritual. Recuérdense, claramente debemos recordar que para el tiempo que se escribe la carta de los Hebreos, Jesús ya fue crucificado, ya resucitó, ya regresó y ascendió al cielo. Y si eso es que tenemos en cuenta, entonces deben recordarse que cuando Jesús colgaba en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora, el velo era parte importantísima, pero importantísima de la vida y de todo lo que se llevaba a cabo en el templo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por muchos años, el arca del pacto ya ni siquiera estaba en el lugar santísimo, pero el velo permanecía. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos de arriba a abajo, entonces quedó descubierto. Y si no hay velo que detenga el acceso, entonces, ¿de qué sirve?
Este es el trasfondo de lo que estaba escribiendo este hombre aquí en la carta a los Hebreos. Por eso es que va a llegar a estas conclusiones. Entonces, para él es muy importante aquí cuando dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. No está diciendo el lugar santísimo en el lugar santísimo del templo al cual los hebreos, los judíos estaban acostumbrados, pero al santuario celestial, como hemos venido hablando, porque dice aquí por su sangre. Cristo Jesús no habría podido entrar al templo, no había podido entrar al lugar santísimo en el templo, porque no era un sacerdote, porque no era de la tribu de Leví. Entonces está hablando obviamente del santuario celestial, del cual hemos estado hablando las semanas anteriores. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad, no había libertad para el pueblo de Israel. Nadie tenía libertad de ir, solamente el sumo sacerdote. Entonces aquí está combinando una serie de verdades que para ellos al escuchar esto, decir, wow, esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí es donde empieza lo interesante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oh. El escritor de Hebreos ha pasado un buen tiempo diciéndoles, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento ya está fuera de circulación. Es obsoleto, ya no tiene validez alguna. ¿Por qué? Porque Cristo ya había sido crucificado. Una vez venido Cristo, iniciando así el nuevo pacto, que leemos obviamente en Jeremías, una vez entendiendo que Cristo Jesús vino como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y habiendo ya ido a la cruz a morir por nuestros pecados, ya no tiene validez alguna el antiguo sistema de sacrificios, ya no es necesario. La semana pasada hablamos de eso. Vino el nuevo y entonces puso fuera de circulación al viejo, al antiguo, al anterior. Ok, ¿y por qué está diciendo estas cosas aquí? Porque ahora dice, no solamente tenemos el privilegio, pero tenemos la libertad. Ya no hay restricción. Recuerda, antes el restringido acceso a Dios. Ya no hay más. Ahora tenemos libertad. Y no solamente al lugar santo, no, al lugar santísimo en el cielo. Obviamente donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Profundas verdades que el escritor de Hebreos está dando aquí. Entonces, empezando en el verso 19, va a desarrollar este tema y nos va a dar, en cierta manera, tres mandatos, si lo queremos, tres verbos que tienen la función imperativa. Es decir, nos va a hablar de tres cosas que son esenciales, las cuales nosotros los creyentes, porque no solamente vean, aquí dice, hermanos, esto es a todos, teniendo, y ya se va a contar él mismo, el escritor de Hebreos. Entonces eso aplica para él, aplica para nosotros. Después habla en plural. Considerémonos, mantengamos, acerquémonos. Entonces, bien interesante que veamos este punto, porque aquí comienza en el verso 19, comienza esta porción de las Escrituras que debemos entender del verso 19 para poder captar la idea de lo que nos está diciendo en el verso 25.
Entonces, muy importante, pero supremamente importante que entendamos esto aquí. Él nos va a decir en estos 3 versos aquí a continuación, verso 22, verso 23, verso 24, hay 3 verbos. Y estos verbos son un imperativo, como dije anteriormente, no son opcionales. Aquí en español está escrita de esta manera, como acerquémonos, es una sugerencia. En realidad el original, y no pretendo en lo más mínimo ser un experto en lenguajes ni mucho menos, pero en el original están puestos en idea imperativa. Eso quiere decir, esto es lo que debemos hacer. En inglés inclusive dice, let us, como diciendo, hagamos, de la misma manera como está aquí. Pero no es esa la idea que obtenemos del idioma original. En el original dice, tenemos que. Y obviamente lo vamos a entender de esta manera, porque Él lo está diciendo. Entonces, versos 19 al 21 nos va a dar 2 razones por las cuales cuando llegue a estos versos 22, 23 y 24, va a decir, por estas razones tenemos que. Esa es la manera como lo vamos a leer. Y eso es lo que va a desarrollar en estos. Ahora, versos 19 al 21 nos va a dar lo que es la columna vertebral de Hebreos 7, 8, 9 y parte de capítulo 10. Es imprescindible que tengamos la mente abierta porque esto es importantísimo. Entonces, ¿cuáles son esas 2 ideas, esas 2 razones? 1, vean lo que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ok. 1, tenemos esta confianza, eso es la libertad aquí, la confianza de entrar al lugar santísimo. Y nos dice, por la sangre de Cristo. No lo ganamos, no lo merecemos, nos fue dado. Por el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús llegamos a esa situación de recibir, ser receptores. Es la primera razón. Y la segunda razón es porque tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, en los evangelios 3 veces se menciona estas palabras, la casa de Dios, y se refiere al templo que ellos tenían. Pero si lo vamos a leer en el contexto que estamos estudiando, pilas, no se me pierdan. La casa de Dios aquí, cuando dice, lo vamos a leer en el contexto que está escrito, entonces la casa de Dios aquí se está refiriendo a el santuario celestial en donde Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Teniendo un gran sacerdote, es el sumo sacerdote Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, en la casa de Dios. Entonces se refiere al santuario celestial. Hermoso, porque entonces entendemos, tenemos la foto del tabernáculo del templo, el santuario terrenal, tenemos la foto y lo que ahí se llevaba a cabo por medio del sumo sacerdote, pero esa es nada más la sombra. La realidad es exactamente lo mismo, pero en el tabernáculo celestial y con nuestro sumo sacerdote, que no es otro ni nada menos que Cristo Jesús. Ya entendemos. Al hablar de santuario y sacrificio, ya entendemos el sumo sacerdote con todo su atuendo, preparándose en el día de expiación para entrar, presentar sacrificio por su propio pecado, luego salir y presentar sacrificio por los pecados del pueblo, ungir ese animal en el cual poniendo las manos iban a rociar la sangre del otro animal y ese animal en el cual rociaron la sangre iba a ser llevado y lo iban a soltar allá en el monte para que se perdiera allá entre el monte, significando que se había llevado los pecados ya de todo el pueblo. Ya entendemos eso. Ahora lo vemos en el santuario celestial. Sí, ahí va nuestro sumo sacerdote, no con sangre de animales y no 2 veces porque él es sin pecado, sino con su propia sangre. Wow. Él no necesita de un sacrificio, Él es el sacrificio. Pero Él es el sumo sacerdote, sí, y a la vez el sacrificio. Entonces, ofrece su sangre y es
el sacrificio que Él ofrece es aceptado como justo por Dios el Padre, que pone en su palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces Él muere por nosotros. La sangre es evidencia de esa muerte violenta que Cristo tuvo que sufrir. Ok. Entonces ahora ha ascendido al santuario celestial. Y como ya no hay más trabajo que hacer, porque su trabajo que hizo para redimirnos es perfecto, es completo, ahora se sentó a la diestra del Padre. ¡Wow! Estamos hablando cosas serias entonces, por supuesto. Entonces, porque ya tenemos esa libertad, porque Jesús murió por nuestros pecados y porque Jesús no solamente murió, pero también Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice aquí. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos confianza de entrar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue por nosotros. Y no nos introdujo al lugar santísimo terrenal. En Cristo Jesús, Él nos llevó y nos introduce a el lugar santo de la presencia de Dios en el cielo. Y ahora estamos sentados con Cristo Jesús. Efesios dice, en el cielo. Bendito sea Dios. Entonces dice, ahora sí, versos 22, 23 y 24. Perfecto. Entonces, porque tenemos esa confianza que no nos ganamos, nos fue dada por gracia. Entonces, debemos acercarnos. Así es como lo debemos leer. Entonces, debemos acercarnos. Entonces, debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Entonces, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que va a decir. Y al llevar a cabo estas tres cosas, entonces, lo vamos a hacer continuamente. ¿Por qué? Porque somos conscientes que el día se acerca. ¿Qué día era este? ¿Qué día? Bueno, para ellos el día fue el año 70. Si Hebreos se escribió entre los años 62, por ahí dicen algunos que hasta se atreven a decir que los años 62 a 68, pero si fue entre esos años, en el año 70, el ejército romano, bajo la dirección del general Tito, entró a la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo por completo. Completo, así como está en ruinas hoy en día. No hay nada más que las piedras que están ahí en lo que se conoce el Muro de los Lamentos. ¡Wow! Para nosotros eso ya quedó atrás en el 70. Para nosotros, ¿qué día que se acerca? Para nosotros se acerca el día del rapto. Eso es lo que estamos esperando. ¡Wow! Para el mundo, el día del juicio. ¡Wow! Los 7 años de tribulación. Para nosotros el rapto. Y después del rapto, 7 años después, el milenio. ¡Wow! Entonces, importantísimo este texto que tenemos frente a nosotros. Porque, dice entonces Hebreos, porque tenemos libertad para entrar a ese lugar santísimo allá en el cielo. Porque esa libertad nos fue dada por la sangre de Cristo. Y porque Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Ok, porque ya tenemos esas realidades, porque ya hemos entendido eso. Entonces tenemos que acercarnos, tenemos que mantener firme y tenemos que considerarnos unos a otros. Todo fluye de ese entender de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa obra de redención en la cruz es el punto importante de esta carta. ¿Y por qué se escribió? Ahora, porque tenemos esa confianza, porque tenemos esa libertad, entonces acerquémonos a caminar con Dios en intimidad de comunión. Mantengámonos firmes, aferrándonos a la verdad de la palabra de Dios. Y continuemos animándonos unos a otros a permanecer fieles, entendiendo que no estamos solos,
No somos una isla, ningún cristiano es una isla. No estamos solos en estas batallas espirituales que vivimos día a día aquí. Muy importante eso. Vean, en sus Biblias busquen Hechos capítulo 2. Y vean lo que aquí nos va a decir acerca de por qué es importante congregarnos. Porque esto es lo que somos. Hechos capítulo 2. Les leo los versos y escuchen estas palabras. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Son hermanos, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra, en la comunión unos con otros. Se congregaban. En el partimiento del pan. La comunión, ¿no? Comiendo también después de la comunión, que es lo que hacían. Y en las oraciones. Este es un grupo de personas que ahora son creyentes, se bautizaron, tienen todas las cosas en común, dice aquí. Y sobrevino temor a toda persona. Y vean esto, verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué debemos acercarnos confiadamente a Dios? ¿Por qué debemos mantenernos aferrados a nuestra esperanza? ¿Por qué debemos animarnos unos a otros en medio de las dificultades de la vida? Porque es lo que somos la iglesia, un grupo de personas que hemos creído por fe en Cristo Jesús y que tenemos estas cosas en común. Estudiamos, oramos, compartimos, servimos, alabamos a Dios. Y mientras sigamos haciendo eso, el Señor seguirá añadiendo cada día a la iglesia. Pero nosotros continuamos creciendo. A la iglesia vamos para dos cosas en particular. Obviamente todo esto implica la adoración a Dios, que es supremo. La iglesia existe para traer honra y gloria a Dios. Eso no hay ninguna duda, no se cuestiona eso. La iglesia existe para traer honra y gloria a Dios. Todo lo que existe fue creado para la gloria de Dios. Ya no hay ahí más que darle vuelta. Pero en la iglesia, cuando se reúne la iglesia, cuando se reúnen los creyentes, es con dos puntos específicos en mente. Uno es la enseñanza y la preparación. Es decir, enseñamos y estamos entrenando. Claro, la enseñanza tiene como propósito entrenar al creyente. La iglesia es un lugar donde debe haber enseñanza. Pero de nada sirve la enseñanza si no le entrenamos para que lo ponga en la práctica. Esto es bien importante, es lo que la iglesia es. La iglesia no es un lugar al que asisto. La iglesia no es un evento del que participo. La iglesia es una familia a la que pertenezco. Vuelvo y repito, la iglesia no es un lugar al que asisto. No es un evento del que participo. Es una familia a la que pertenezco. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Tenemos estas cosas en común. Y déjenme decirles, hermanos, la iglesia es el grupo más importante de gente que existe en el planeta. La iglesia es el grupo más importante que existe en este planeta Tierra. Si no lo ves así, deberías. Medita y piensa en esto. La iglesia es el grupo de personas más importante que existe en la tierra. No quiere decir que somos mejores, más guapos. No. Pero la iglesia como tal es el grupo más importante de gente en este planeta. No digo yo, la Biblia dice. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dios el Padre nos engendró. Wow. La iglesia es la familia de Dios. Primera de Timoteo, no solamente que Dios el Padre nos engendró como iglesia, somos la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:15, somos la casa de Dios.
Y no de cualquier Dios, la casa del Dios vivo. Wow. No solamente eso, Efesios 1:5, Dios decidió hace mucho tiempo en la eternidad adoptarnos como su propia familia. Y decidió que nos iba a traer a Él por medio de Cristo Jesús. ¿Acaso no es importante eso? La iglesia, Efesios 3, versos 10 al 11, es quien va a llevar a cabo el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia, en Cristo Jesús. Y su propósito eterno, no cualquier propósito. El eterno propósito de Dios se lleva a cabo a través de la iglesia, en Cristo Jesús. Wow, pastor, esas son palabras serias. Claro, la iglesia es el grupo de personas más importante que existe en este planeta. Pastor, ¿eso está exagerando? No. Efesios 5, 25 y 27. Jesús amó a la iglesia que se dio a sí mismo por ella. ¿Cuándo oíste que Jesús murió por un imperio? ¿Por una nación? Lo siento, Jesús no murió por los Estados Unidos de Norteamérica. Jesús no murió por México o Panamá. No. Jesús se dio a sí mismo por su iglesia. Hechos capítulo 20, la compró con su propia sangre. Cuando ves a alguien dispuesto a morir por algo, eso te indica el valor de eso. ¿Qué tan valoroso es eso para esa persona? ¿Qué tanto valor la iglesia tiene para Dios? Que Jesús se dio a sí mismo por ella. Por tal razón, Efesios 3, 21 dice que la iglesia va a permanecer para siempre. Va a sufrir persecución, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Es lo que la Biblia dice. Son palabras de Jesús, dicho sea de paso. La iglesia va a permanecer por toda la eternidad. Efesios 3, 21. La gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús a través de las generaciones, por siempre y para siempre. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, y así que hermanos, estaremos con el Señor para siempre. ¿Vemos entonces la importancia de congregarnos? Espero que sí. Entonces, Hebreos nos está diciendo, porque somos la iglesia, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, donde nuestro sumo sacerdote es quien es sobre la casa de Dios. Ahora, ¿qué nos da esa libertad? La preciosa sangre de Cristo Jesús. Oh, la sangre de Cristo Jesús que todo lo cambia. Eso sí. En verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo. Nuevo aquí se refiere a un animal que ha sido recientemente, está fresco el sacrificio de este animalito. El sacrificio de Jesús siempre será fresco, tan fresco como el momento en que lo experimenta la persona en su salvación. Dos cosas, es un sacrificio recientemente hecho. Entiende eso si puedes. Y es un camino vivo, dice aquí. Por el camino nuevo, recién sacrificado, Cristo Jesús abrió el camino nuevo y un camino vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Esto es cosa seria, en verdad. Esto es algo que la Biblia nos está poniendo tan claro ahí. ¿Cuál era el velo? Aquí dice a través del velo, esto es de su propia carne. Por supuesto, el cuerpo de Jesús fue rasgado allí en la cruz. Wow. La gloria de Dios cubierta por el velo de su carne, de su cuerpo. Cuando los discípulos vieron la transfiguración, vieron el resplandor
de la gloria de Dios, que estaba velado, por así decir, con la humanidad de Cristo. Una vez murió Él. Juan, en capítulo 1 de Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Eso es lo que Hebreos nos está diciendo. Entonces, los 3 imperativos aquí. Debemos acercarnos con corazón sincero. Y aquí nos da la razón. En plena certidumbre de fe. Quiere decir, con fe plena. ¿Por qué? Por estas cosas que van a darse aquí. Porque nuestros corazones fueron purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Cuando ordenaban al sumo sacerdote, tenían que rociar sangre en él, marcarle con la sangre, y ya quedaba consagrado al ministerio. Y después él iba a cumplir con esta serie de acciones para lavarse, mantenerse limpio, cuando ya había sido ungido para el ministerio de ser sacerdote. Wow. Entonces, por el sacrificio de Jesús, hemos sido purificados en nuestros corazones de la mala conciencia y hemos sido lavados. Ahora, me encanta este texto. Vean si no es maravilloso el texto que les voy a compartir en Tito capítulo 3. Tito 3 dice esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta palabra regeneración tiene el significado de nacer de nuevo. La palabra regeneración en el original lenguaje en griego es palingenesia. Palingenesia es 2 palabras. Palin, que quiere decir de nuevo, y genesia es génesis, es nacer. Wow. Regeneración quiere decir nacer de nuevo. Eso es palingenesia, eso es la idea. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Tenemos confianza de acercarnos. Por supuesto que tenemos confianza. Libertad. No porque lo merecíamos, no porque alguien lo ganó por nosotros, y ese alguien es Cristo Jesús. Y nosotros lo recibimos al momento de haber nacido de nuevo. Nicodemo, no podrás entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Necesitas nacer de agua y de espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. ¡Wow! Entonces en el verso 22 el escritor de Hebreos está diciendo, tenemos que acercarnos. El camino fue abierto por medio del sacrificio de Cristo Jesús. El velo está rasgado. Hay un nuevo camino frescamente ofrecido, sacrificado. Es un camino vivo. Wow. No pierdan este punto. Cuando llegues al cielo, ya sea en el rapto o antes, cuando llegues al cielo, 2 cosas que te van a sorprender más allá de lo que puedas entender. Es mirar todavía las marcas en las manos de Cristo Jesús de los clavos que traspasaron, y en sus pies y en sus manos, y su costado que fue perforado. Las cicatrices en sus manos te van a recordar de cuánto te amó. Y entonces te vas a dar cuenta por qué los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban todo al santuario celestial, donde Jesús, sentado a la diestra del Padre por ser nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como el último perfecto sacrificio. ¡Wow! No, esto es cosa seria, en verdad. Cosa seria y maravillosa.
Ahora entonces, ¿por qué tenemos libertad? Porque nuestros corazones están en conformidad con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra. Nuestros corazones han sido rociados y lavados de mala conciencia. Ya hablamos de la conciencia algunos días atrás. Confesamos nuestros pecados, ya no estamos ocultando o justificando lo que antes éramos. La muerte de Cristo Jesús aplicada a nosotros nos da posicionalmente un lugar en donde hemos sido perdonados completamente y justificados por la fe. No estamos ahí en base a ninguna buena obra que nosotros hicimos. No estamos ahí en base a ningún acto moral que nosotros llevamos a cabo. Estamos ahí por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Porque Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Ahora estamos en Cristo por fe. El Padre nos mira y nos dice justificado. Romanos 5, 1 y 2 dice, no solamente fuimos justificados, tenemos acceso por esa gracia a entrar al lugar santísimo. De verdad, esto es una clase para colegio bíblico y les aseguro que tendrían que pasar un tiempo escribiendo un buen papel. Porque si no entiendes eso, no entiendes tu salvación. Y si no entiendes tu salvación, vas a tratar todo el tiempo de hacer algo bueno para impresionar a Dios. De hacer y hacer y hacer y nunca haces nada que verdaderamente impresione a Dios. Porque nada que nace de la carne le impresiona a Dios. En la carne no podemos agradar a Dios. Pero yo sí tengo el deseo genuino, yo sí de verdad deseo hacer. Bueno, entonces refúgiate en Jesús, es lo mejor que puedes hacer. Y ser hallado no en mi propia justicia, dice Pablo, sino en la justicia de Cristo Jesús. La justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Si Dios te halla en Cristo, entonces ya eres agradable a Él. Aunque tu vida aquí todavía a veces de vez en cuando parece desastre. Pero ya sabes que cuando pecas, corres y pides perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de Jesús nos lava de toda inmundicia. Si entiendes tu salvación, vas a comenzar a vivir la vida cristiana con agradecimiento. Si quieres que el hijo tenga temor de Dios, enséñale a ser agradecido con Dios. Si quieres que tu vida se viva en esa intimidad con Dios, aprende a ser agradecido con Dios. Y deja de estarte castigando por los pecados de ayer, por las faltas de ayer, por los errores de ayer. Vuelvo y repito, ¿por qué te empeñas en recordar tanto lo que Dios ya olvidó? Confía en el Señor con todo tu corazón. Relájate, disfruta la vida cristiana que Él provee. Apodérate de los recursos divinos que han sido dados a nosotros por el sacrificio de Jesús y por fe en su nombre. Acuérdate, somos ya aceptos en el amado. Ya no hay nada más que hacer. Nunca podrás con todo lo que hagas superar lo que Cristo ya hizo por ti. Entonces debemos acercarnos. Tenemos que acercarnos con confianza. Con confianza en lo que Él hizo por nosotros, muriendo por nuestros pecados, lavándonos de nuestra injusticia. ¡Wow! Verso 23, ojalá que acabe, aunque sea este verso. ¿Estamos bien? ¿Es serio, ah? Eso es algo que vas a necesitar otro café y una Coca-Cola. Verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque ya sé que Dios está conmigo, Él es fiel. Él nunca me va a abandonar.
el tiempo presente en el que se escribe esto llama al creyente a seguirse aferrando a esta esperanza que tenemos. ¿Qué es la esperanza? De que por difícil que esto sea, por doloroso que sea, por oscuro que se ponga el momento, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. No vamos a fallar. Dios no nos va a abandonar. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar. Dios es fiel y nunca nos va a fallar. Dios siempre está de nuestro lado para cuidarnos, para defendernos, para protegernos. Entonces nos seguimos aferrando. No para salvación, ya somos salvos. Nos aferramos porque somos salvos. El inconverso no se puede aferrar a la esperanza en Cristo. ¿Por qué? Porque no es su Señor. No importa qué tan difícil sea el momento. Nuestra esperanza es en el Señor y Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos regocijamos y se gozan nuestros corazones porque hemos confiado en su nombre. Que el amor de Dios que es eterno nos rodee, nos llene, porque nuestra esperanza está en Él y solamente en Él. Entonces, verso 24. Y considerémonos unos a otros. Dos cosas, para estimularnos al amor y para estimularnos a las buenas obras. Considerarnos aquí quiere decir pensar detenidamente, meditando, profundamente, analizando. Ok. El enfoque aquí va a ser, no dejemos de congregarnos, ok. Pero en ese sentido es, no dejes, escucha esto, no dejes pasar por alto la bendición de compartir con otros. Ese es el punto, ese es el énfasis. No es asistir a la iglesia como tal. Es no dejes de pasar por alto, no dejes pasar por desapercibido el grandísimo privilegio de reunirte con otros y pensar, meditar profundamente, concienzudamente. Hermano, ante la situación que nos aqueja hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo he notado que nuestros hijos están siendo arrastrados en esto. Mira, yo he notado que los matrimonios en la iglesia andan así. He notado que el hombre es muy flojo, no se reúne, no participa. Entonces te reúnes con los hermanos, no para criticar, no para murmurar, no para señalar. No, te reúnes por lo que ya tienes. Y comienzas a ponerle mente al asunto. Eso es lo que considerarnos aquí significa. Mira, hermano, he estado pensando en esto. ¿Cómo podemos hacer para, uno, motivar a los hermanos a amar a Dios más profundamente? ¿Y cómo podemos motivar a los hermanos a ser partícipes de buenas obras? ¿Viste? Amar a Dios, buenas obras. Amar a Dios, buenas obras. ¡Wow! Eso es lo que dice aquí, considerándonos unos a otros. Es contemplar la posibilidad. ¿Y qué si le decimos esto? ¿Qué si hacemos esto? Oremos. Y que Dios nos abra la puerta. Es aprender a vivir por el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a amar por el Espíritu. Es aprender a vivir con fe, esperanza y amor. Una vida cristiana que es constantemente aprendizaje. Y lo que aprendemos compartimos con los demás. Eso es lo que dice aquí. Nos consideramos, nos ayudamos mutuamente a crecer en amor y en buenas obras. El último, 25, no dejando de congregarnos. Entonces aquí el punto es muy claro. Cuando llega a este momento, sí, reunámonos constantemente. Y mira la manera que va a ligar esto. Congregarse aquí va ligado íntimamente con exhortarse. Ok. Congregarse va íntimamente ligado a exhortar. A eso se refiere. Ahora, sé que muchas personas se les hará difícil asistir a una iglesia. Sí, pero no quiere decir que por eso no te vas a congregar con otros hermanos o hermanas. A orar, a buscar la dirección de Dios. Para muchos es difícil. Nuestro hermano Ramiro allá en Ecuador, es muy difícil encontrar una iglesia.
Pero los que sí tienen la posibilidad de reunirse, hacen mal si no lo están haciendo. Hay personas que no pueden porque son mayores, lo que sea. Hay muchas circunstancias que les prácticamente impiden ir a una congregación. Está bien, se entiende. Pero los que sí pueden hacerlo y no lo hacen, eso ya es faltar. A eso se refiere aquí. No dejes de pasar la oportunidad de exhortarte uno a otro. El hombre fue creado para que tenga una vida una vida social que interactúa con los demás. El hombre fue creado con esa necesidad. Necesitamos el animarnos, necesitamos el exhortarnos unos a otros. Hebreos se escribió para estas personas que estaban siendo perseguidos por su fe. Y muchos de ellos habían sido, ahora sí que negados de relación alguna con amigos o familiares. A ellos este verso les está haciendo, porque ahora han sido perseguidos por su fe y tienen este resentimiento contra la iglesia. De alguna manera están equivocados, pero se alejaron de la iglesia y se alejaron de la familia. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a caer víctimas del desánimo. Y las consecuencias van a ser graves. A ellos es que se escribe. Vamos a continuar la semana que viene, por favor, para que no hagamos tan largo. Pero esto es lo que viene diciendo aquí. Por lo que Jesús ya hizo por nosotros, tenemos que acercarnos. Tenemos que mantener firme la esperanza. Y tenemos que animarnos unos a otros. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, por el privilegio de caminar contigo, de aprender de ti, Señor. Gracias. Hasta que terminemos este libro, por favor, danos, Señor, la fortaleza y la sabiduría para hacer las cosas de manera que sean siempre para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.